Entonces, cuando hablamos de manejo de intoxicación por venenos en el contexto del escenario rural, uno de los dilemas en los que se ven enfrentado el médico que está apenas empezando o que lleva algún tiempo ya de rural es qué hacer en las situaciones en las cuales se encuentran con accidentes ofídicos o mordeduras de serpientes. Yo en lo personal en mi rural sufrí mucho, no por falta de recursos, sino por falta de manejo práctico. Entonces estoy tratando con esta charla de darles las pautas para poder identificar y manejar esta condición. Una cosa que debemos hablar es que Colombia cuenta con más de 270 especies de serpientes en todo su territorio. Solo el 18% entran dentro de la categoría de venenosas. Es decir, estadísticamente, si uno se encuentra con una serpiente, es más probable que sea una serpiente no venenosa que una serpiente venenosa. Y de esas serpientes venenosas, solo 5 representan un riesgo para los colombianos. La situación actual, desde el punto de vigilancia epidemiológica, al 2021 llevamos 2040 casos confirmados de accidente ofídico por clínica. Esto es una entidad de reporte obligatorio desde más o menos 2004. De lo que podemos saber de las características sociodemográficas es que están muy relacionadas con las actividades del campo, de la agricultura. Vemos que el 74% de los casos son del sexo masculino, son población trabajadora. El 76% va a estar afiliada al régimen subsidiado. Entonces estamos hablando de sitios rurales dispersos y de población de estratos socioeconómicos bajos. La ocurrencia en zona rural en el 74%, siendo consecuentes con los sitios donde se encuentran frecuentemente las serpientes, y la pertenencia étnica del 8% de los casos pertenece a población indígena, con una precaución, y es que es muy probable que haya un subregistro de los accidentes ofídicos dentro de la población indígena, ya sea por distancia a un médico o un salubrista que permita el reporte, o por el manejo, digamos, cultural autóctono que ellos hacen de estas lesiones. En cuanto a la localización de la mordedura, el 45% de los casos son en miembros inferiores, le sigue en miembros superiores, más que todo por las actividades de recolección eh, de la agricultura. Es mucho menos probable cara, cuello y tronco. Con respecto a las entidades territoriales o los departamentos, ahí tenemos un gradiente de color en el mapa de Colombia donde vemos que los departamentos de Antioquia, Casanare, Meta, Chocó, Santander, norte de Santander, son los que más reportan casos. Estos casos tienen una letalidad del 0,7%, no es una enfermedad es una enfermedad que afortunadamente no tiene una gran tasa de letalidad. En términos de incidencia son 4 casos por cada 100.000 habitantes, y de esos reportes 80% de ellos le aplicaron antiveneno o suero antifídico. De importancia es que hay un claro subregistro de estos escenarios, y se ve representado en el hecho que los reportes suelen ser dispares a las anécdotas que se encuentran dentro de la zona rural de estos departamentos. Aprovecho para darles uno de los primeros tips, es una corrección idiomática para que todos hablemos el mismo idioma. Para la Real Academia, en su definición del verbo picar es pinchar una superficie con un instrumento punzante, y el verbo morder es clavarle los dientes a algo. Por lo tanto, una serpiente en su acto de inocular veneno lo que hace es morder, por lo tanto el término correcto sería una mordedura de serpiente y no una picadura de serpiente, por cuanto las serpientes no tienen pico ni una ponzoña diferente a sus colmillos. Colombia, dentro de sus estrategias para reconocimiento, tiene un folleto publicado por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud se encuentra acerca de cómo diferenciar las serpientes venenosas colombianas. Vamos a hablar específicamente de cada una. Vamos a hablar de los viperios. Los viperios son las víboras. Las víboras relevantes a Colombia que pueden inocular veneno están relacionadas con el accidente ofídico. La principal es el grupo de las Botrops y las Botryechis. Los Botrops se encuentran en todo el país, se encuentran en la costa atlántica, pacífica, Orinoquía, Amazonía, zona centro, zona andina. Hay diversos representantes de esta especie, tienen diversos nombres. La Botros asper o la Botros atrox, que son las más comunes, recibe el nombre de mapaná talla X, le dicen talla X justamente por la disposición que tienen
sus escamas y los colores de sus escamas que pareciera que tuviera una imagen de una X en cada una. También le dicen la cuatro narices por las fosetas termorreceptoras, la boquidora, la pelo de gato, la terciopelo, la rabiseca por la disposición y la terminación de su cola, la rabo de chucha, la X o patiana, justamente por la disposición del color. Esta es la que más frecuentemente nos vamos a ver enfrentados en la práctica clínica. Hay otros grupos del Botrops que vale la pena que conozcan. Los Botrops puntatus tienen una disposición de color de las escamas que le da la impresión de que tuviera puntos o pepas negras en su disposición. Y como pueden ver, el rabo, acá, entre comillas, rabo, que es la cola, es una terminación abrupta y una disminución de su tamaño y por eso recibe el nombre de rabo de chucha o rabiseca, pero también se le conoce como mapana rabiseca. No se confíen de los nombres que le dan a las serpientes. Muchas veces los nombres de los que le dan a las serpientes en la zona rural viene de tradición oral. Los campesinos no son herpetólogos, no son biólogos. Sirve que le digan a uno, pero uno no debe confiarse 100% del término con el que se refieren a ellas. Viene una de las más bonitas para mí, la Botrytis schlegeli. La Botrytis schlegeli es una serpiente que habita en árboles. Se le llama granadilla, pero también se le llama cabeza de candado por la disposición de su mandíbula, pero el nombre más llamativo es la víbora de pestañas. La víbora de pestañas porque tiene estas especies de prolongaciones de sus escamas por encima de los ojos que le da la impresión de que tuviera unas pestañas grandes. También se le llama víbora de tierra fría o yaruma. Es una especie muy bonita. La Botriopsis bilinata tiene dos líneas, una a cada lado de su cuerpo y tiene un color verde y combina mucho con amarillo, por eso da la impresión de que fuera un loro. A veces la confunden y le llaman así, culturalmente como la serpiente lora, lorita u orito. También es venenosa porque pertenece al grupo de los bótrops. Esos son los más comunes, son más o menos el 80 al 85% de todos los accidentes ofídicos que nos vamos a enfrentar en la práctica clínica. Vienen otras viperios, otras víboras que también se encuentran representadas acá en Colombia. Vienen las laquesis. Las laquesis, por su tamaño y su disposición corporal, son capaces de inocular una gran cantidad de veneno, de los accidentes más peligrosos. Tiene el nombre de verrucosa, rieca, surcú o huáscama, porque tiene unas escamas que que protruyen mucho y le da la impresión de que fueran pequeñas verrugas a la disposición en todo su cuerpo. Son accidentes graves, uno los encuentra mucho en Antioquia y en el Chocó, y también están distribuidos por todo Centroamérica. Estos son accidentes de una alta letalidad. De hecho, en Costa Rica, hasta 1980, 3 de cada 4 casos morían. Luego vienen las crótalus, que son las bien conocidas cascabeles. Se llaman Crotalus durisus. La cascabel tiene característicamente esa terminación como con un sonajero que avisa a la persona que va pasando, que se va acercando, de que ella está, de que ella es venenosa. Su grado de, su potencia de veneno hace que esos casos sean de moderada a severa en compromiso sistémico y local, y la característica representativa es ese sonsonete o ese cascabel que tienen en la cola. Esos eran las víboras o los biferios. Ahora vamos a ver los elápidos o las corales. Pertenecen muchos al género Micrurus, pero tenemos muchos Micrurus en el país. Tenemos Micrurus ancoralis, dumerili, mipartitus, migrocintus. Son patrones de colores muy vistosos y en tamaño son pequeñas. Y como les digo, se dejan manipular. Por eso muchos de estos accidentes son con niños. Se le conoce popularmente como coral, coralillo, rabo de ají, característicamente rabo de ají, porque tiene una disposición negro-blanco en todo su cuerpo, hasta la cola que termina en color rojo. Gargantilla, que son tan pequeñas que pareciera que no se las pudiese poner acá en el cuello de collar. Cabeza de chocho, rabo de candela o matagatos. Estas serpientes son pequeñas, se dejan manipular, pero tienen un veneno que también puede conferir una alta letalidad. Son muy vistosas, son muy brillantes, son muy bonitas y por eso a los niños les llama mucho la atención. También tenemos una serpiente que muchas veces es excluida de los textos o de las guías, que es la Pelamis o Hydropis pleturus, que es muy parecida a los celápidos, son entre comillas como parecidas a las corales o a las mambas.
pero habita en el mar, es la serpiente de mar. La encontramos en el mar Pacífico, muy cerca de Gorgona. Y han habido casos anecdóticos de mordeduras por este animal. Es una serpiente con un veneno también neurotóxico de muy alta letalidad, para el cual específicamente no hay un antídoto o un antiveneno. Sin embargo, se ha anecdóticamente usado el veneno para el antiofídico para el apis. Ahora vamos a hablar del síndrome clínico. Recordemos que este es de reporte obligatorio. El accidente bootrópico, por todas las que vimos ya, ocurre en el 80-85% de todos los accidentes por serpientes venenosas. Tienen gran cantidad de proteínas y enzimas que inoculan en el veneno. Tienen metaloproteinasas, fosfolipasas, serinproteasas, y su efecto es altera el balance entre procoagulante y anticoagulante principalmente. Va a tener un efecto hemorrágico, por eso uno de los primeros signos que vamos a ver es que la herida infligida por los colmillos no deja de sangrar o puede tener un sangrado tardío. Vamos a ver que pueden presentarse en bulas hemorrágicas o pueden presentarse vesículas de contenido seroso o sanguinolento en el sitio de la mordedura o cercano, pero también en la medida que el veneno hace su efecto puede tener necrosis y efectos procoagulantes locales o sistémicos llevando a una coagulación intravascular diseminada. También es miotóxico, entonces como suelen estar asociados a una inoculación en las extremidades, podemos ver cómo estas extremidades pueden presentar eh, una especie de licuefacción, un compromiso que lleva a rhabdomiolisis, destrucción del músculo, y como están contenidos esos grupos musculares puede llevar también a síndromes compartimentales que van a requerir fasciotomía, y si no se detecta a tiempo el síndrome compartimental va a terminar con una pérdida de la función de esa extremidad. Clínicamente esto nos va a dar una mioglobinuria o hemoglobinuria. Es miotóxica la toxina, y mioglobinuria o hemoglobinuria eventualmente va a llevar a una lesión renal aguda. Importante que la lesión renal aguda puede aparecer tardíamente y en aclarar o mejorar puede demorar de 48 horas a 4 días. Entonces, el hecho de que vaya empeorando la función renal o de que la orina no aclare no significa que el accidente va progresando, sino que su efecto es una consecuencia. Clínicamente vamos a clasificar la severidad del accidente en leve, moderado y severo. Vamos a tener unos síntomas locales y unos síntomas sistémicos. En los síntomas locales, el accidente puede ser leve, que eso va a significar que la cantidad de veneno inoculado es poco, o que tiene pocos efectos en el cuerpo, o que por kilogramo de peso, por ejemplo, si es una serpiente que recientemente se alimentó, pues va a ser menor la cantidad, o incluso puede ser una serpiente que ya está entrando en una etapa más de vejez y tiene menos reserva de veneno. Vamos a tener efectos locales y vamos a ver que estas extremidades tienen edema, pero el edema va a comprometer no más de 2 segmentos de la extremidad y no llega el edema hasta el tronco. Si se aumenta el perímetro de la extremidad contralateral a la otra, no va a haber una diferencia mayor de 4 centímetros. No vamos a tener signos de necrosis, no vamos a tener signos de hemorragia. Sistémicamente no va a tener nada el paciente, ni sangrado, ni compromiso hemodinámico, ni signos de complicaciones, y los laboratorios que tomamos van a ser normales. Estos son ejemplos. Tenemos las marcas de colmillos y tenemos edema. Vemos cómo la piel se ve brillante, pero ese edema no compromete más de 2/3 de la extremidad, ni en la pierna, ni en la mano, ni en el tobillo. Vamos a ver el moderado. En el moderado tenemos edema de 2 a 3 segmentos, pero no va a llegar a comprometer el tronco. Va a incrementar el perímetro de la extremidad más de 4 centímetros. Podemos tener hemorragia local activa. No vamos a tener fenómenos necróticos, pero podemos tener síntomas sistémicos, por ejemplo, sangrado en otro sitio diferente al de la mordedura. Entonces vamos a tener frecuentemente gingivorragia, hematuria o un sangrado que no compromete el sistema nervioso central. De hecho, hay varios reportes de casos de mordeduras en el tórax que terminan llevando a hemotórax o necesidad de drenaje por sangrado en la pleura. No tienen compromiso hemodinámico y vemos cómo el efecto sistémico ya se va a ver reflejado en las pruebas de coagulación, que pueden estar prolongadas o indefinidas, y vamos a tener un consumo de fibrinógeno por el efecto fibrinolítico del veneno
y vamos a tener un fibrinógeno entre 100 y 130. Y podemos tener, si ponemos, por ejemplo, una tirilla de parcial de orina a la orina de este paciente, vamos a encontrar la presencia de sangre positiva sin encontrar glóbulos rojos en la microscopía, es decir, hemoglobinuria. Vamos a ejemplos. Este niño fue mordido por una bótrops y vemos cómo tiene fenómenos vasculares hemorrágicos. Vamos a tener edema de la extremidad. Puede que más adelante haga necrosis, pero ahorita no se ve. Tenemos acá también la presencia de lesión renal. Tenemos esta extremidad de esta niña, también mordida por una bótrops, que vemos que compromete más de 2/3 de la totalidad de la extremidad. Y tenemos este paciente con gingivorragia. Ya el severo, tenemos una mayor cantidad de inoculación del veneno. Tenemos edema de toda la extremidad que se extiende al tronco o, por ejemplo, las mordeduras en cara o cuello, que afortunadamente son el menos del 1%, aunque hay reportes de noticias en otras latitudes donde tratan de tomarse fotos cara a cara con la serpiente o besando a la serpiente y terminan mordiendo la cara o el cuello. Vamos a tener fenómenos de necrosis. Vemos en las fotos de arriba que este paciente fue mordido y tiene un fenómeno necrótico en el sitio de la mordedura, y este paciente también va a tener un fenómeno necrótico distal en la circulación distal a la mordedura. Podemos tener compromiso hemodinámico. El paciente puede estar hipotenso, inestable hemodinámicamente. Puede desarrollar coagulación intravascular diseminada, y acuérdense que la coagulación intravascular diseminada es todo un espectro. Entonces depende del estadio en el que uno la detecte. Vamos a tener insuficiencia renal aguda y podemos incluso tener sangrado del sistema nervioso central. Por eso es muy importante que a estos pacientes se les evalúe su estado de conciencia y su escala de Coma de Glasgow, y pueden aparecer convulsiones. No va a coagular la sangre, la prueba de coagulación es infinita, el fibrinógeno va a ser menor de 100, la trombocitopenia va a ser marcada en estos pacientes, y la trombocitopenia también demora en recuperarse. Vamos a tener elevación de azoados. Tenemos, por ejemplo, este caso de este paciente que tiene una mordedura en la extremidad, es un paciente pediátrico, y vemos cómo se le extiende no solamente la pierna, sino también parte del abdomen, y tiene un sangrado que se extiende a los testículos. Y este paciente con una tomografía que muestra una hemorragia intraparenquimatosa. También podemos tener casos particulares. Ese fue un caso reportado en el New England en 2015. Un granjero estaba orinando cerca de una cerca, no vio una serpiente que estaba ahí y le clavó los colmillos en el glande. Afortunadamente fue una mordedura de moderada severidad, alcanzó a prolongar tiempos de coagulación, oportunamente se le colocó el antiveneno y pudo tener un buen resultado y conservar sus genitales intactos. Estos son casos complicados. El caso de la izquierda salió en las noticias. Este es el caso de una paciente pediátrica que venía de un resguardo indígena en Venezuela, que la manejaron con remedios locales. En plastos podemos ver un vendaje en la pierna, y lo que hizo esto efectivamente fue actuar como un torniquete. Cuando uno coloca un torniquete en una extremidad con una mordedura de serpiente, lo que está garantizando es una destrucción mayor del músculo y de las estructuras que están en la vecindad. El segundo caso también es bien conocido, si no estoy mal, ocurrió en Medellín, también por la aplicación bueno, llegó a Medellín, también por la aplicación de un torniquete en una extremidad de un paciente que fue mordido. ¿Qué terminan teniendo estos pacientes? Necrosis extensa de toda la extremidad y pérdida de la extremidad. Y el caso de la derecha es una mordedura en mano. Acuérdense que los compartimentos de la mano son compartimentos complejos. Estos pacientes con mordedura de la mano que tienen efectos más allá de una mordedura leve deberían ser valorados por cirugía de mano o por ortopedia para ayudar a definir la necesidad de escisión, fasciotomías que permitan liberar la presión de los compartimentos. Este paciente terminó perdiendo su tercer dedo, después perdió el cuarto y el segundo, justamente que por el compromiso de los compartimentos. Eso fue Botrops. Ahorita hablamos de los laboratorios que tienen algo de común entre todas las serpientes del género, de los viperios o las víboras. El accidente laquésico es grave, tiene una cantidad de veneno potencialmente grande.
tiene un péptido potenciador de bradicinina, serinproteasa, metaloproteasas y muchos otros venenos más y proteínas y enzimas ahí. La gran diferencia con los accidentes botrópicos es que puede generar efectos vagales como bradicardia, hipotensión, tiene serina y la serina es un hipotensor pues, de miedo en estos pacientes, entonces presentan bradicardia, hipotensión, diarrea y vómito bastante marcados. Su veneno es hemorrágico, también procoagulante, miotóxico, desfibrinante, proteolítico y hemolítico. La dosis letal media de ese veneno es 40.5 miligramos y una serpiente puede inocular hasta 100 miligramos a 160 miligramos por mordida. Los antivenenos que tenemos en Latinoamérica requieren de dosis altas para poder neutralizar por medio de reacción cruzada su efecto polivalente con Botrops y con Crótalos a las laquesis. Entonces, sí nos sirve. Nuestros antivenenos son polivalentes, pero requerimos más dosis. El Crótalos, bueno, no les muestro una tabla de clasificación porque todas se consideran graves. El Crótalos es la serpiente de cascabel o la víbora de cascabel. Afortunadamente, solamente el 1% de los accidentes ofídicos tiene crotoxina. La crotoxina es una neurotoxina, inhibe la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular y por eso estos pacientes van a tener unas manifestaciones neurotóxicas. También va a tener cordamina, fosfolipasa, L-aminoxidasa y muchos otros más. ¿Qué tienen en común con las otras víboras que son también fibrinolíticas, miotóxicas, con alteración en la coagulación, nefrotóxicas, aunque son más directamente nefrotóxicas que las otras y son neurotóxicas? Entonces el paciente va a tener tosis palpebral, debilidad, facies miasténicas. Vamos a ver esos casos que van a tener mordeduras con síntomas neurológicos. El otro Doc, ¿me escucha? retomando, estos son los efectos sistémicos del accidente crotálico: sangrado, cambios hemodinámicos, coagulación intravascular, nefrotoxicidad y liberación de mediadores inflamatorios. Y obviamente la neurotoxicidad. La severidad leve cuando hay solamente síntomas locales, dolor en el sitio de la mordedura, lipotimia, visión borrosa, fotofobia. Puede haber, están los paraclínicos normales. Moderado, cuando hay dolor edema moderado, ya hay síntomas neurológicos leves, pero existen. Parestesias, mialgias, tosis, náusea y vómito, diplopía, oftalmoplejía, facies miasténicas u orina oscura son manifestaciones moderadas. Vamos a tener prolongación de los tiempos de coagulación, consumo del fibrinógeno, elevación de CK-LDH, pero vamos a tener plaquetas creatinina normales. Y el severo es el que tiene ya la parálisis flácida generalizada, fases inexpresivas, mialgias severas generalizadas y síntomas de parálisis vulvar, como dificultad para la deglución, para la flexión del cuello o para la voz. Van a tener más consumo de fibrinógeno, mayor coagulopatía, trombocitopenia, elevación de CK y LDH, creatinina. Los viperios en general tienen varios efectos comunes, los hemorrágicos, coagulantes y miotóxicos. Entonces, lo que vamos a buscar con los laboratorios es ver fisiológicamente qué es lo que está pasando con el veneno, si tiene algún efecto sistémico. Vamos a ver el efecto de la coagulación con tiempo de protrombina, tromboplastina, fibrinógeno. Vamos a ver hemólisis con LDH, transaminasas bilirrubinas. Vamos a mirar la presencia de hemólisis también con cambios en el hematocrito. Acuérdense que las plaquetas ponen un papel fundamental en la coagulación. Y cuando ya tienen una coagulación intravascular diseminada, vamos a tener una elevación del dímero y los productos de degradación de fibrina. El efecto miotóxico da lugar a elevación de la CPK, hemoglobinuria, elevación de azoados y las consecuencias de esto sobre sus electrolitos o su estado ácido-base. Una prueba que podemos hacer y solamente requerimos un tubo de vidrio seco es la prueba del todo nada. Básicamente es tomarle de 2 a 5 cc de sangre venosa al paciente, ponerlos en un de estos frascos de vidrio
y pasados 20, dejarlo en una grilla o de donde se ponen normalmente los laboratorios y luego de 20 minutos girarlo 90 grados. Si el paciente no tiene efecto del veneno en su sangre, se va a formar un trombo o un coágulo que no permite que se salga la sangre de este trombo. Pero si tiene algo de efecto en el veneno, en la sangre va a formarse un trombo débil que fácilmente se desprende o definitivamente va a quedar la sangre líquida. Es una manera rápida de tener una prueba diagnóstica si tiene efecto del veneno en su sangre. Vamos a hablar de los elápidos o los micruros. Afortunadamente son pocos, 0,5%. Tiene toxinas como la de 3-deos, fosfolipasa. Son neurotóxicos y hacen un bloqueo neuromuscular de la membrana postsináptica, pero también de la membrana presináptica en menor medida. Tiene efecto neurotóxico. Vamos a tener alteración oculomotora, tosis, va a tener efecto cardiotóxico, puede generar arritmias, miotóxico y hemolítico. Vemos este niño también con tosis y esa fase de neurotoxicidad. Los paraclínicos van a estar normales, los aspectos clínicos son los más importantes. En leve vamos a tener marcas que pueden ser visibles o ausentes porque son colmillos muy pequeños, edema en el sitio de la mordedura, dolor, y la tendencia del dolor es que progrese proximalmente y parestesias. Ya en el moderado el paciente va a estar cansado, con visión borrosa, tosis palpebral, diplopía y debilidad de los músculos respiratorios, que si ya se vuelve severo, está con ataxia, disfagia, cialorrea, voz débil y paro respiratorio. Estos son pacientes que uno anticipa que pueden requerir necesidad de asegurar la vía aérea, intubación orotraqueal. Y son pacientes que más o menos a las 2 horas, si son niños, empiezan los síntomas y un poco más hasta 12 horas si son adultos. La aproximación fisiológica de los laboratorios del Micrurus con gases arteriales para mirar el efecto sobre la ventilación y la oxigenación de los músculos respiratorios, transaminasas, LDH, CK y uroanálisis, pero uno también puede tener otros laboratorios que le ayuden, pero esos son como los que fisiológicamente pueden verse alterados. Hay un fenómeno que se llama mordedura seca. Mordedura seca quiere decir que la serpiente muerde, pero no inocula veneno, ya sea porque no tenga o porque decide no gastarlo. Puede ser una especie de advertencia. En los reportes, entre el 20, 30, 40, 80%, dependiendo del país y de la especie de serpiente, obviamente. Factores relacionados, que la glándula de la serpiente esté infectada o comprometida, que recientemente ha tenido que defenderse, que se traumatizaron los colmillos luego que lo extrajeron, que se calcifiquen, que la serpiente esté guardando el veneno y lo que esté haciendo es morder para asustar, cosas así. Y la manifestación clínica es que estos pacientes van a tener mordedura, pero no van a tener efectos ni locales ni sistémicos. Últimas palabras de suero antiofídico. Tenemos varias empresas que generan o comercializan el suero antiofídico. Tenemos uno que lo provee el Instituto Nacional de Salud, son inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, lo sacan de sangre de caballo, que colombiano, porque va a tener las serpientes de Colombia incluidas, que sean específicos. Vamos a tener dos, uno para vipéridos y otro para elápidos. Ya ven que tienen manifestaciones y venenos diferentes. Y cada una de estas ampollas va a neutralizar ciertos miligramos de veneno. Entonces vamos a depender de la severidad clínica para saber cuántos miligramos de veneno aproximadamente toca neutralizar con el suero. Vienen en presentación líquida, como el del Instituto Nacional de Salud, viene líquido y toca refrigerarlo de 2 a 8 grados. Pero viene el mantra que dice que las serpientes no están donde hay neveras y las neveras no están donde están las serpientes. Entonces suele tener esa presentación en los centros más de referencia y los liofilizados, que son los polvos que se pueden reconstituir, que no requieren refrigeración, usualmente están en los sitios más dispersos donde no llega la energía eléctrica. Liofilizado, por ejemplo, el de laboratorio Probiol, que es liofilizado y no necesita refrigeración. Estas son las versiones más actualizadas del suero antifídico, el antifídico polivalente para el género Botrops y Crotalus, pero por reacción cruzada también para la laquesis, para todos los micrurus. Y a ellos incluso nos dan la recomendación
según la región donde estén, andina, pacífica, atlántica, pacífica, orinoquía y amazonía, puede requerir más antiveneno porque son serpientes diferentes. Tenemos el Instituto Clodomiro Picado. Ese viene de Costa Rica, suele estar más cerca de Centroamérica, a veces lo tienen en el Chocó y Antioquia. Tenemos el el mexicano, el antivitmin, que hay que tener mucha precaución porque no son las mismas serpientes, pero a veces no hay más. Y tenemos otros como en la frontera con Brasil del Instituto Butantan. Les recomiendo la lectura de este caso clínico, es una lectura amena, bastante interesante de cómo un anestesiólogo tuvo que tratar en 1968 la mordedura de una serpiente. Les adelanto que les tocó traer un pulmón de hierro de los de esos que manejaban polio y tocó hacer una pista de aterrizaje con luces de carros para que pudiera aterrizar el avión que traía el antiveneno. Es bastante interesante y les recomiendo su lectura. El Instituto Butantan es un instituto brasilero que fabrica antivenenos y vamos a encontrarlo sobre todo en las fronteras con Brasil y en Amazonía. La dosis. Según el laboratorio que encontremos, podemos necesitar diferentes cantidades de frascos. En el botrópico, si utilizamos el Instituto Nacional de Salud, 2 frascos. Si es leve, moderado, 4 frascos. Severo, 6 frascos. Proviol tiene su recomendación. Bioclon, que es el mexicano, tiene su recomendación. Y el Instituto Clodomiro Picado, que es costarricense, también tiene su recomendación. Esto lo pueden consultar en la Guía para Manejo de Emergencias Toxicológicas, que fue publicado por el Ministerio de Salud en 2017. Para el laquesis se van a requerir 12 frascos. Son serpientes que producen y inoculan más veneno, entonces vamos a requerir, independiente de la severidad, mayor cantidad de frascos. Las serpientes no tienen la culpa de morder, ellos están en su hábitat y cumplen su función. Entonces hay gente que, que las quiere mucho, como el doctor Henry Charry, que es herpetólogo que trabaja para Proviol y las tiene dentro de su laboratorio. También tenemos para los crótalos, moderado a severo, vamos a administrarle 12 frascos del Instituto Nacional de Salud o 20 frascos, si es severo, de Proviol, Bioclon y Clodomiro Picado. Vamos a tener otros. Para los micrurus, independientemente de la severidad, por la peligrosidad y la rápida progresión de los síntomas, vamos a administrarle, si es del Instituto Nacional de Salud, 5 frascos para las serpientes que estén en la región Caribe, Andina y Pacífica y 10 frascos si son micrurus o corales de la Orinoquía y la Amazonía. Y si es de Proviol, independientemente de la severidad, 10 frascos. El suero antifídico se administra por vía endovenosa. En los 80s y los 90s, dada la dificultad del acceso a los servicios, habían recomendado incluso darlo intramuscular. Como muchas de estas serpientes tienen efectos anticoagulantes, se puede haber complicaciones locales, no se recomienda dar intramuscular. La cantidad de antiveneno no depende del peso del paciente ni de la edad, porque lo que estamos tratando es neutralizar el veneno. Entonces, adultos o niños reciben la misma dosis. Lo que va a cambiar es en cuánto se diluye. En los adultos en 250 cc y a los niños en 100 cc. Se administra en 1 hora con un goteo lento, teniendo presente que usted le está administrando inmunoglobulinas y puede ser común que se presenten reacciones adversas. Las tempranas son usualmente alérgicas y las tardías son mediadas por procesos de inmunomediación diferente, que pueden ser, por ejemplo, dar lugar hasta una enfermedad del suero. Las reacciones adversas no son indicación de suspender la terapia, porque a veces sin esta terapia el paciente se puede llegar a morir. Lo que da es pie a que uno trate la reacción adversa, disminuya o pare la infusión, y una vez se trate la reacción adversa se debe reiniciar el goteo. Si es alergia, puede ser leve, moderada o severa y puede necesitar el paciente adrenalina, no darle intramuscular, puedes darla subcutánea. Para los casos de hipotensión, broncoespasmo severo o angioedema de vía aérea. Antihistamínicos, a veces puede dar broncoespasmo, entonces broncodilatadores también se puede administrar. Se debe reevaluar el paciente porque lo que yo le estoy dando de antiveneno puede no ser suficiente y puedo reevaluar el paciente y mirar mejoría en signos clínicos o paraclínicos de coagulación, y si no hay mejoría a las 6 horas, 12 horas, 24 horas, yo puedo repetir la dosis.
el antiofídico o el antiveneno trata el veneno. Así que si el paciente llega y ya no tiene veneno circulante, el antiofídico no va a disminuir el efecto que tiene sobre los tejidos. Si el veneno ya se instauró el daño en los tejidos, el antiofídico no va a revertir el daño, solo va a revertir el veneno circulante. Antibiótico es muy debatido si el paciente profilácticamente o de rutina requiere antibiótico. Sí, hay que tener presente si el estado de inmunización y darle profilaxis antitetánica según su necesidad de vacunación. La prevalencia de infección es del 9 al 77%, es muy, muy variable. El germen en la boca de las serpientes es enterobacterias, enterococos fecalis. Los más peligrosos que encontramos son enterococos fecalis, aeromonas, morganelas. Eh, la recomendación que dan es no tratarlos rutinariamente, pero si luego de 48 horas hay signos de infección, pues debe uno tratarlo con antibiótico. El mejor cubrimiento de estos gérmenes de alta peligrosidad se da con cefalosporinas de tercera generación, piperacilina tazobactam y ciprofloxacina. Pero es un debate que no se ha podido resolver aún. Las medidas de primeros auxilios, no chupar la herida, no cortar el sitio de la mordedura, no quemar la herida, no hacer torniquete, no hacer masajes. No se debe utilizar pomadas, medidas culturalmente aceptadas como emplastos, no tienen cabida. No aplicar desinfectantes, solo lavar con agua y jabón, no beber alcohol, gasolina, petróleo, que han habido casos de esos, y no perder el tiempo y llevarlo al centro de salud. Lavar la herida, como dije, si fue en la mano, por ejemplo, retirar anillos y relojes antes de que se hinche, inmovilizar el miembro afectado, tratar de evitar que ese veneno drene a la circulación. La inmovilización que recomienda el Instituto Nacional de Salud es una inmovilización más para evitar su drenaje linfático. Es muy similar a lo que uno hace para inmovilizar una extremidad en caso de esguinces. Básicamente es un vendaje que no debe estar muy apretado y lo que evita es que la extremidad se mueva, básicamente para evitar que el movimiento vaya a favorecer la circulación del veneno, pero no debe estar apretado, no es un torniquete. Listo, Juliana. Eso es toda la presentación que tenía para contarles. Espero que... Muchísimas gracias. Sí, así es. Llegamos al final después de esta pequeña interrupción, pero creo que salió de corrido todo, así que muchas gracias nuevamente por la magnífica presentación. Como usted dice al final, creo que la invitación es a que todos salgamos, si no expertos, por lo menos afianzando los conocimientos que tenemos sobre este tema que sin duda, no solo a los médicos que trabajan en servicio rural, sino a todas las personas casi que por estar en un país con entornos tan cercanos a lo rural, al entorno rural, se vuelve una realidad del día a día. Así que no me resta más que decirles que la grabación queda en nuestros canales y muchas gracias nuevamente, profe, un honor nuevamente traerlo, gracias por haber hecho la introducción al comienzo sobre la importancia de esta charla y por supuesto que acá en ANIR tenemos ese recuerdo de Jenny muy presente. Gracias y esperamos vernos en una próxima ocasión. Es con todo el amor. Hasta luego.